alguna diferencia destacable entre DIG y NSLOOKUP? Es más versátil, tal vez, ingeniero. Yo creo que eso, si yo lo comparara con herramientas, digamos que tiene una gama mucho más grande es mucho más versátil, o sea, tiene más opciones a las que tiene NSLOOKUP. Sí. Sentiría yo, sí, digamos, incluso NSLOOKUP también lo tiene, pero DIG o sea, es como más específico y pues ahorita lo vamos a ver, ahorita la vamos a utilizar. Gracias, Jorge. Eso estaba tratando de enviar ahí. Bueno, entonces vamos a presentar acá. Para no tardarnos acá. Un segundo. Voy a quitar acá la... Compartir. Bueno, espero que otra vez no me pase nada acá. Bueno. Vamos acá. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Solo de forma breve, tenemos una máquina virtual acá sobre la que subimos, orquestamos ahí un pequeño laboratorio que fue el diagrama, la topología que les comunicamos acá, que les mostramos en la presentación. Esta topología de acá, se las voy a enviar aquí en el grupo también. Esta topología de acá. Es para que ustedes la tengan mientras yo hago las pruebas acá. Un segundo. Okay. Ok, si me ayudas ahí, Marvin o Eric, cualquiera de los dos, por favor, a enviarlo ahí. Ahorita les voy mostrando acá. Bueno, entonces, lo que tenemos acá es que, pues, orquestamos aquí los cambios para levantar un servidor DNS. Entonces, este es un poco de la parte de la presentación que teníamos acá de último. No es que el objetivo sea la instalación de un DNS, ya sea en Windows o en Linux, sino que ustedes tengan un poquito claro, un poco más claro, qué es lo que deberíamos de tener en el servidor y por qué hago los cambios en donde los hago, ¿verdad? Y por qué lo orquestamos, porque es que realmente, y por qué utilizamos Docker acá para orquestarlos, porque realmente para el ambiente de pruebas, pues, uno quisiera hacer ¿cómo se llaman? Los cambios y replicarlos de forma inmediata. Entonces, bueno, comandos que tenemos que tener acá presentes son hostname para sacar el FQDN, ¿verdad? El full domain. Tenemos que tener presente también que para levantar el servidor, un servidor DNS, por ejemplo, en este caso Linux, que es la parte que estamos explicando, hay que configurar siempre una IP estática, es lo recomendable. Pues obviamente tenemos que instalar algún software que haga las veces de DNS, en este caso para Linux, pues algo que se utiliza siempre, pues, o lo más común es utilizar el Bind 9. Gracias, Mari. Utilizar e instalar los DNS utils, en donde vendrían las herramientas que hablamos ahorita, NSLOOKUP, DIG, para poder hacer el troubleshooting y pues nosotros irnos guiando de qué es lo que estamos haciendo en el servidor. El restart de los servicios de Bind, que sería prácticamente subir o bajar el servicio de DNS, verificar si los cambios que hicimos nosotros en los archivos de configuración, ya sean los de zona, los locales, en los globales o cualquier opción global de DNS, esté de forma correcta, en donde podamos utilizar de forma específica, verificar un archivo de zona, porque van a ver, pues, por cada registro se crea un archivito para poder levantar, ¿cómo se llama? La zona. Entonces, con este comando, pues podemos verificar si realmente la configuración está bien o le hace falta algo, ¿verdad? Previo incluso ¿cómo se llama? A correr. Y para verificar el servidor o ¿cómo se llama? La resolución de dominios, pues utilizaríamos el comando resolve status. Y pues lo básico, ¿verdad?
ping, ya sea la IP o el hostname, para ver si realmente la resolución está bien, o el dig, que como les comenté, y el ingeniero ahí consultó, ¿cómo se llama? Yo lo utilizaría más que el NSLookup realmente, por temas que incluso puedo solicitar una respuesta de resolución de un servidor en específico, que por ejemplo en este caso que tenemos el laboratorio, yo puedo escoger desde dónde quiero que resuelva, ¿verdad? Porque pues el servidor, yo le pudiera decir, ¿dónde está? Aquí. Yo en mi máquina yo le pudiera decir, ok, resolveme, pero siempre va a venir hacia el servidor local. Pero yo pudiera forzar, como estamos en la misma subred, decirle, ok, no, yo quiero que me digas qué registro te conoces de este servidor desde acá. O lo puedo hacer desde acá, desde el root server, ¿verdad? O desde el TLD, o específico desde mi propio registro, ¿verdad? Entonces, bueno. Para no echarle tanta tierra al pobre NSLookup, también puede hacer eso. El Sí. NSLookup solo pone en server y el nombre del servidor y ya cambian de servidor. Tal vez la parte más importante es el detalle de las respuestas. NSLookup solo da detalles como muy generales, más que todo el segmento RData de las peticiones. Aquí no hablamos mucho del formato del request, pero básicamente solo dicta la resolución de dominios, mientras que dig da información adicional sobre los flags de la petición, si hay disponible recursión, si no hay disponible, si la respuesta es autoritativa o no, si hay información adicional, o sea que está partido el request, un montón de cosas más que no te da en ese lookup. Gracias, ingeniero. Y les voy a compartir aquí algunos archivos que teníamos. Estos son laboratorios. La idea era bueno, que se los pudiéramos compartir, pero no pensamos que se fuera a extender tanta la presentación. Se los voy a compartir de todos modos porque es información pues, que preparamos nosotros. El grupo lo preparó ahí para que ustedes lo tuvieran y pues tuvieran más claro el tema. Entonces, los estoy enviando acá. Y bueno, vamos a crear, entonces vamos a iniciar con el primero, una creación de un name server. Ahora, si pueden abrir ahí el archivito, por favor, sí, de todo modo lo puedo explicar yo acá, pero sería bueno que lo tuvieran ahí. Bueno, entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo crear yo un archivo de zona o una zona para un dominio example.edu? Entonces, en este caso, pues obviamente necesitaría un servidor específico para esto. Bueno, entonces tenemos, como les decía, tenemos ahí, ¿cómo se llama? Unos contenedores en donde ya realmente en el Docker Compose lo que tenemos es únicamente la copia de los cambios que vamos a hacer en esta configuración y los va a replicar en los servidores, en cada uno de los servidores. Entonces eso es lo que vamos a ganar tiempo con el tema de Docker. Entonces, por ejemplo, para el primero, nos iríamos al directorio name server, ¿verdad? Luego iríamos al directorio edu.example, que sería la máquina en sí que es el servidor específico, ¿cómo se llama? Que tendría el registro. Utilizativo. Ajá. Y listo. Entonces, bueno, si se dan cuenta acá ya podemos ver un poco de lo que hablaban mis compañeros en la parte de los registros. Bueno, lamentablemente ahí ya no pudieron escuchar lo último, pero, por ejemplo, les explico algo de la estructura. Por ejemplo, tenemos TTL. ¿Cuánto tiempo va a vivir el registro aquí en el servidor? Entonces, les voy a explicar cómo lo que tengo acá. Antes de... Y listo. Entonces, y este tiempo, pues nosotros lo podemos cambiar. Si pueden notar acá, estos tiempos, algunos tienen hora,
otros tienen semana, otros tienen día, pero la especificación dice que todos los tiempos son expresados en segundos. Entonces, por ejemplo, en este archivo, estamos viendo una configuración de zona para un TLD server, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tenemos el registro SOA, Internet, el registro SOA. ¿Cómo lo vamos a conocer, verdad? La parte de lo que les comentaba de que a pesar de que nosotros no utilicemos el punto, obviamente en los archivos de configuración sí tiene que ir como se utiliza en el estándar. Y por ejemplo, ¿cómo se llama? Un registro autoritativo acá para este mismo TLD, sería, por ejemplo, NS, ¿verdad? Name Server, donde yo me estoy llamando a mí mismo. Este es un servidor TLD, entonces se está llamando a él mismo. Y tiene un registro abajo, necesariamente 1A, en donde indica una IP. Esta IP apunta a él mismo. Entonces, eso es lo que hablábamos al inicio también. Esto es real, los registros o los, ¿cómo se llama? O los records, no necesariamente va a ser una traducción de ¿cómo se llama? De nombre a nombre o de IP a nombre, puede ser de objeto a objeto. Ahora, como comentó mi compañero, pudiéramos crear un CNAME y cómo se llama y pues iría acá, según la estructura, pues iría acá el específico. Entonces, y finalmente, pues los registros también, name server, para, en este caso, estos dos, que es, más adelante vamos a ver, y el objetivo de este ejercicio era que ustedes crearan el registro en el TLD, un registro de un servidor que conocíamos, ¿verdad? Entonces, pero me vine acá porque aquí tenía la parte de estos parámetros. El time to live, el serial, que realmente son dígitos, ¿verdad? Aquí utilizamos nosotros la fecha como referencia. El refresh, cada cuánto se va a refrescar. En este caso son 8 horas. Retry, cada 2 horas. Expirar, cuánto va a vivir en el servidor. 4 semanas. Y un registro mínimo. Entonces, para el servidor que estábamos hablando, el de edu.exam, cada uno de estos directorios es un servidor, como les comenté. Y cada uno de estos archivitos es un archivo de zona. Entonces, en este caso, pues nosotros pudiéramos poner acá cualquier IP. Por ejemplo, pongamos acá 50. Aquí estoy haciendo un poquito trampa, pero por cuestiones de tiempo, tuve que agarrar el laboratorio que ya estaba resuelto. Pudiera poner aquí una IP 100, por ejemplo. Pudiera poner una IP aquí 10. Vamos a hacer algo, lo vamos a poner en pares 5, 10, perdón, en múltiplos 100, 150. Bueno, así dejémoslo. Ya, bueno, entonces, si se dan cuenta acá, también cumplimos la parte de la jerarquía, en donde lo que estamos registrando acá es cada uno de los servidores y cómo es que lo vamos a encontrar. Por ejemplo, aquí, mi servidor de www, ¿cómo se va a llamar? ¿O qué IP va a tener? ¿Con qué registro A lo vamos a encontrar? Con el 100. Mi servidor, por ejemplo, aquí pusimos XYZ, ¿cómo lo vamos a encontrar? 150. Si tuviera cualquier otra etiqueta previo a diferente de estas, ¿cómo pudiera encontrar yo este servidor? Como la .7. Entonces, siguiendo aquí con el ejercicio, podemos dar un Docker build. Tuviéramos que, ¿cómo se llama? Correr un Docker build, Docker compose. Docker compose build. Para que realmente lo que tiene el Docker compose, lo único que tiene es cambiar todos estos archivos que tenemos en cada una de estas carpetas, el local, el name server o cómo se llama, los que están dentro del name server, que los copia a la carpeta de la instalación del DNS. Entonces, esto es para como apresurar. Entonces, vamos a ver acá lo que hace. Si se dan cuenta, es únicamente eso, ¿no? ¿Verdad?
Y pues todos los parámetros también para levantar el servidor. Docker compose up. Esos son los pasos que íbamos a hacer acá. Y ahora pudiéramos hacer la consulta. Ahora hay algo acá que si se dan cuenta en la topología, nosotros el servidor que acabamos de configurar es... tengo varios alias acá. Quiero ver, para facilitar aquí encontrar. Entonces el que subimos es el 65. Entonces, si se dan cuenta acá, yo pudiera hacer, por ejemplo, dig arroba, a ver, el servidor que subimos ahora se llama example.edu. Ese es el que creamos ahorita, ese es el registro que creamos ahora, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí en la respuesta? Solo les quiero explicar algo acá. Él dice que encontramos un registro A y yo quiero probar eso, ¿verdad? Yo quiero probar eso, ok. Probemos entonces quién es. Example.edu. Pero no sé si alguien puede notar algo que pasó acá, algo que está sucediendo acá. Si se dan cuenta, pues esta es una de las herramientas básicas para utilizar, ¿verdad? Ping. Pero ¿qué pasa? Si se dan cuenta, example no lo estoy conociendo por la IP del servidor que yo acabo de registrar. Entonces, esto es un problema, ¿verdad? Porque realmente yo no quiero que lo resuelva por el DNS que tengo en el servidor. Entonces, bien yo pudiera redirigir la consulta a hacerla por donde a mí me interesa. Entonces, ¿dónde es que me interesa a mí la respuesta? Si se recuerdan, el servidor que acabo de configurar yo es este de acá, ¿verdad? Entonces, le digo yo, ok, haceme la consulta en el servidor que yo estoy escogiendo, el 65 de example.edu. Y ahora sí, va a tener la IP con la que configuramos nosotros nuestra zona. Entonces, pues ahí hice un pequeño cambio para que se pudiera verificar, ¿verdad? Entonces, ahora sí está haciendo la resolución de nombres por el servidor que yo quiero, ¿verdad? ¿Esto por qué es? Porque realmente este dominio existe, o sea, existe y aparte de nosotros lo estamos creando en nuestro ambiente de prueba, pero que lo creemos en el ambiente de prueba no quiere decir que no, ¿cómo se llama? Que no pueda existir, ¿verdad? Entonces, bueno, así haríamos la consulta específica. Si se dan cuenta, por ejemplo, si yo parara acá todos los servidores. Vamos a dar un segundo ahí. Ok, y volviéramos a hacer la misma consulta. Pues obviamente ya no va a poder. Ya no encuentra dónde hacer la consulta. Voy a dejar terminar ahí que nos dé una respuesta. Entonces, global option, connection timeout, no server could be reached, ¿verdad? Y si yo hiciera igual, ping www.example.edu, pues igualmente ahorita pues ya saldría hacia internet, ¿verdad? A buscar donde sí existe este registro. Ok. Entonces, ¿qué tipo de resolución es la que realizamos acá? Según el registro como lo creamos, ¿estamos haciendo una consulta directa o estamos haciendo una inversa? No sé si alguien me pudiera ayudar ahí a responder, compañeros todos los del foro. Directa. ¿Por qué directa? Porque se está convirtiendo de un nombre de dominio a una dirección IP. Listo, gracias. Sí, exacto. Es como dice Jorge, estamos haciendo pues ¿cómo se llama? La consulta hacia una IP. Entonces, vamos a ir con el otro. Ok, el segundo es hacer lo mismo, exactamente lo mismo, pero pues nosotros íbamos a agregar aquí un nivel de dificultad. Y era que, ok,
ya tenemos creado, ¿dónde tengo aquí la presentación? Un segundo, por favor. Un segundo, ¿dónde tengo? Sí. Entonces, ok, ya tengo arriba yo un servidor DNS en donde desde mi máquina, disculpen acá, en donde ya tengo un registro en donde yo desde mi máquina, desde la máquina donde estamos trabajando, estoy haciendo una consulta hasta este DNS server en específico, ¿verdad? Hice una consulta directa. Pero ¿qué pasaría? Yo quiero ahora configurar este servidor y ver cuál es la interacción o cómo pudiera yo configurar el registro para que el TLD server, a pesar de que, porque una cosa es que él esté arriba, otra cosa es que tenga el registro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pudiéramos crear nosotros? Y este es el objetivo de este otro ejercicio. Entonces, ¿cómo vamos a agregar entonces un dominio TLD.edu? En el anterior, si se dieron cuenta, aquí estamos subiendo dentro de la jerarquía. ¿Se recuerdan? Al inicio, pues hablamos de una jerarquía. Hablamos de una jerarquía que íbamos, ¿cómo se llama? Que íbamos a respetar. Ahorita vamos a levantar un servidor.edu y abajo de levantamos un example.edu, ¿verdad? Entonces, al igual que como dijimos con Google, ¿verdad? Un .com, y estamos levantando aquí los servidores, ¿verdad? Los servidores que son, pudiera ser Google, google.com o ¿cómo se llama? O app.google.com o driver.google.com, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer en este caso? Entonces, igual aquí en esta carpeta. Igual haríamos nosotros una configuración de zona, si se dan cuenta, qué parámetros estamos llenando acá. .edu o edu, que se va a llamar nuestra zona, es muy diferente a la que creamos anteriormente, ¿verdad? Donde la zona era example.edu, ¿verdad? Si se dan cuenta, ya tenemos dos etiquetas acá. Aquí ya empecé solo uno. Va a ser una tipo master. Y le vamos a crear un archivo de configuración que realmente, si se dan cuenta acá, nosotros el que vamos a editar va a ser este .edu. Entonces le tenemos que decir al archivo .bind dónde va a estar esta configuración de zona. Entonces, bueno, ¿dónde está alojado este servidor? Entonces, cada uno de estos servidores tiene su subcarpeta. Entonces, edu.example tiene sus archivos de configuración que va a utilizar el Docker Compose. Docker, por ejemplo, solo para que vean acá. Entonces, ¿qué tiene el Docker Compose? Realmente únicamente tiene cómo se va a llamar la imagen, el nombre del container, que es lo que estoy utilizando en el alias para poderlo leer de forma inmediata y poderme guiar dónde me voy a conectar. Y un subnetwork que creamos, que pues es la IP, ¿cómo se llama? El dominio de estos servidores, la subred de estos servidores. Creamos una network para toda esta subred que le llamamos SID, ¿verdad? Entonces, Docker. Entonces, pues está en Bridge, ¿verdad? Para que pudiéramos compartir. Ok. Entonces, vamos acá al archivo edu para configurar entonces nuestro servidor edu. Entonces, vamos aquí en edu. Y aquí, como les digo, esto ya está solucionado. Nosotros íbamos a buscar que ustedes lo pudieran solucionar, pero se los vamos a comentar acá. ¿Cuál es la diferencia que hay entre uno y otro? Solo quiero que noten esto porque esto es importante. Sí, por ejemplo, comparemos estos dos archivos de zona. Okay. Veámoslo como. Entonces, vean la diferencia acá. Bueno, primero, por ejemplo, acá, en este servidor, nos va a interesar que el borrado sea un poquito, pues, realmente nosotros pudiéramos cambiarlo a que, ¿cómo se llama? Que fuera más lento o más despacio. Esto va a depender,
qué resolución es la que queremos y si van a haber siempre cambios dentro de nuestra red y qué tanto queremos que se repliquen hacia el servidor TLD. Y como recuerdan, el servidor TLD, y cuando pues, desde la computadora hacemos la consulta hacia el TLD, él únicamente va a decir, ok, yo no conozco esa IP, pero sé quién, o ese nombre, pero sé quién tiene ese nombre. Entonces, este únicamente va a apuntar hacia nuestro servidor de, ¿cómo se llama? Que sí conoce quién es, ¿cómo se llama? O quién tiene el registro de ¿cómo se llama? De todas estas IPs, ¿verdad? De todas las URLs. Bueno, entonces diferencia, si se dan cuenta, pues sigue exactamente la misma estructura. Tiene un serial, igual, el refresh, el retry, el expire, el mínimo. ¿Y qué es lo que cambia acá? ¿Qué es lo que cambia acá? Este es el anterior, ¿verdad? Este es el del servidor específico. Este es el de name server, ¿verdad? Y este es el de TLD. Si se dan cuenta, aquí no creamos un récord para este servidor, porque él obviamente es el mismo. Lo único que hicimos es que vamos a apuntar hacia donde, ¿cómo se llama? Va a encontrar el siguiente servidor. Nosotros habíamos creado acá un registro que sí servía para que ustedes pudieran hacer la configuración del siguiente. Entonces, pues nosotros aquí les habíamos proporcionado qué es lo que había que agregar acá y que son estas últimas 2 líneas. Y si se dan cuenta, pues uno pudiera pensar, ok, ¿por qué no lo agregamos acá? Pues probemos, ¿verdad? O sea, para eso es el laboratorio. Pudiéramos crear aquí, entonces, ¿por qué no lo creaste desde acá? Hagamos acá ¿cómo se llama? La modificación. ¿Por qué no lo creaste acá? ¿Por qué no creaste arroba, por ejemplo? En name server. Y ahora el que yo quiero que encuentre es example.edu. ¿Verdad? ¿Qué significa la arroba en lo que están haciendo? Ese, ayer lo buscamos acá. ¿Alguien ha configurado dominios en algún momento? Es abierta para todos. ¿El que lo haya hecho sabe qué es la arroba? ¿O generalmente qué contexto representa la arroba? Es sobre una... es un dominio en específico. Creo que por ahí va lo de ARPANET, si no mal recuerdo que leí un poco, que tenía ARPANET arroba y tenía una dirección IP y se dirigía a un dominio en específico. Sí, la arroba generalmente en el contexto de configuraciones como lo que están haciendo aquí se refiere al mismo dominio que están definiendo en la zona. Entonces, por ejemplo, en el lado de la izquierda, ustedes la zona que están definiendo es la de example.edu. En el lado de la derecha es, si no estoy mal, .edu a secas. Entonces, la arroba en esas circunstancias se refiere explícitamente a la zona que están configurando. Ok, Entonces, gracias. en el Sí, sí, caso de en el caso de la izquierda, por ejemplo, example.edu, la arroba está, donde están usando la arroba es, ok, arroba para la clase internet del tipo de registro name server nsexample.edu. El nsexample.edu va a resolver de la clase internet un tipo A, cuya IP va a ser 123.59. Entonces, así es como se lee esa parte.
si ustedes estuvieran configurando, por ejemplo, prensalibre.com, la arroba estaría significando prensalibre.com. Gracias, ingeniero. Entonces, bueno, entonces, continuando, por ejemplo, digamos, cometamos este error, ¿verdad? Adrede, hagámoslo adrede. Esta configuración no pudiera ir acá, pero todo lo que me explicaron ahorita mis compañeros, por ejemplo, yo me estoy poniendo del lado de ustedes, pudiera ser, bueno, yo sé que tiene que existir un registro DNS, pero, ok, es un name server, pero ¿qué más me falta? Me falta un registro A, necesariamente tiene que haber un registro A siempre después de un name server. Y por ejemplo, ns.example, pudiera pensar yo erróneamente, ok, pues pudiera poner yo esto y por qué no pudiera funcionar, ¿verdad? Pues probémoslo, ¿verdad? Y yo sé que este es el servidor 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Y pudiera tener yo otra duda, por ejemplo, ok, no va aquí este registro, como le digo, pues esta es ya la solución, pero bueno, no era, perdón, para comentariar estos archivos es con punto y coma. Y por ejemplo, algo que me pudiera dar duda a mí, ok, ¿por qué no puedo hacer yo la copia? ¿Por qué no pudiera hacer yo esta copia? Y esto se lo voy a, lo vamos a agregar, pero después quisiera que fueran pensando por qué sí o por qué no, o por qué estuviera de alguna forma errónea lo que estoy haciendo. O sea, ok, guardémoslo y lo vamos a compilar todo. Entonces, si se dan cuenta, quise modificar exactamente como hice el primero, pero recuerden que este es un TLD, pero yo erróneamente pues cometí, o sea, yo adrede cometí esos errores. Veamos qué es lo que pasa, qué es lo que pasaría en ese punto. Yo estoy simulando, por ejemplo, cualquier duda que ustedes pudieran haber realizado. A mí se me ocurre esto, ¿verdad? Pudieran ser más, ¿verdad? Damos un build para que copie todos los archivos de configuraciones, ¿verdad? Solo a los lugares donde tiene que estar. Okay. ¿Esto por qué hago esto? Porque obviamente si no tuviera que hacer todo lo que vimos en la presentación, tuviera que parar el servicio, revisar si tengo ping, revisar si ¿cómo se llama? Si, revisar si los servicios están bien, revisar si no hice algún cambio malo, tal vez el archivo de zona me pasó algún problema. Bueno, entonces un poco me gano tiempo con eso. Listo. Y ahora hagamos el dig. Y ahora, ¿cuál era el objetivo? Revisemos cuál era el objetivo. Ok, el objetivo era que ahora desde la máquina nueva, ahora ya no somos la 65, ¿verdad? Sino que el que configuramos fue el punto 60, el punto edu, ¿verdad? No uso Docker PS, por ejemplo, porque tengo todo esto, entonces creamos solo esto para que se pueda ver así de forma más resumida. Bueno, entonces el example era la punto 65. Ahora yo quiero ir a hacer la consulta a la punto 60. Entonces utilizamos el comando dig, @10.9.0.60 y vayámosle a preguntar los dominios que creamos. www.example.edu. Y me devuelve una respuesta autoritativa en donde él sabe que hay un registro A, pero realmente él lo que me está respondiendo es, ok, yo lo que te puedo responder y yo lo que sé es que yo soy este servidor autoritativo o conozco a este servidor autoritativo, no más, no tengo otra información. Entonces, esto ya pudiera ser ¿cómo se llama? Un problema, ¿verdad? Vamos a ver si tengo, ¿qué tal si yo hago example.edu? Ok, lo mismo, ¿verdad? Lo mismo. Intentemos, por ejemplo, cualquier otro, ¿verdad? XX
X, Y, Z habíamos puesto el otro dominio. Exactamente lo mismo. Bueno, entonces acá no nos está dando ninguna respuesta, realmente no nos está solucionando ¿cómo se llama? El dominio con la IP, o sea, realmente no conoce el registro A. Paremos todo y ¿cómo se llama? Y hagamos la corrección en el archivo. ¿Por qué no es así? A ver, ahora que alguien me pudiera, mientras yo hago estos cambios, que alguien me pudiera, lo pongo ahí a discusión, que ustedes puedan indicar por qué no es así, por qué estos registros se hicieron diferentes, por qué no lo pude encontrar. Voy a hacer este cambio acá. Porque es un TLD. Perdón, sí, es un root. Entonces te va a dar la dirección IP del TLD al cual se tiene que hacer la consulta iterativa. Exacto, o sea, aquí lo que estás comentando es que, y lo voy a complementar, el TLD no necesariamente tiene que tener los registros específicos. Él únicamente tiene que tener el récord, ¿cómo se llama? Del name server, hacia donde conoce, hacia donde va a bajar la jerarquía, hacia donde debería ¿cómo se llama? De trasladar la respuesta de mi computadora, y él únicamente, ¿cómo se llama? Decir, ok, yo no sé, esta sería la resolución iterativa. La computadora va a ir al TLD y luego le va a responder, ok, yo no lo sé, pero conozco quién pudiera tenerlos, ¿verdad? Y entonces me va a responder con el dominio ns example.edu. Entonces yo ya me voy desde el TLD hacia ¿cómo se llama? Hacia donde tengo los servidores y ya finalmente pues pudiera completar la resolución. ¿Por qué? Porque Pregunta, quien tiene específica es example, los servidores example.edu. Sí, Ignacio. abrí el archivo, por cierto, Sí. es una de las pocas extrañas veces que veo un editor de texto abriéndose dentro de otro editor de texto. Sí, perdón, esto lo hago solo para tener las dos. Está bien. Eh, ¿Por qué por qué estás colocando las direcciones IP del ns.example.edu? Porque, digamos, ustedes hablaron que es una jerarquía, entonces Sí, aquí ustedes están definiendo el punto .edu y ahí están definiendo, digamos, para cada siguiente nivel de dominio que es sir.edu y example.edu, están definiendo sus name servers. Pero los name servers deberían de estar definidos en la zona de dominio de example.edu. O sea, si vos abrís example.edu, ahí debería estar definido eh, la IP de tu name server, ¿correcto? sí, de hecho, gracias, ingeniero. Ahí tengo un error. Exactamente, tengo un error. ¿Por qué tengo el error? Porque no estoy poniendo realmente la IP del autoritativo, ¿verdad? Aquí incluso la hubiera terminado y no me hubiera funcionado. Tengo una IP aleatoria aquí. Ahora la pregunta es por qué tenés que poner esa IP. Si se supone que este no es el servidor autoritativo de example.edu, solo te está diciendo, mira, yo no soy el que responde por example.edu, pero te voy a dar quién es, que es ns.example.edu. ¿Por qué estás definiendo entonces la IP de nsexample.edu aquí si no es el servidor autoritativo del dominio example.edu? Mm, realmente, a nivel de la resolución ¿cómo se llama? De encontrar el camino a través de UDP, o sea, del encaminamiento que va a hacer del paquete, no sé si va a ser posible encontrarlo, pero ¿Por qué no sería posible? pudiéramos hacer la prueba realmente. A ver, vamos a hacer aquí. Porque es cierto, o sea,
Ok, yo no conozco la IP, pero sí conozco ¿cómo se llama? El nombre del servidor. Ujú. No veo por qué no pudiera resolver sin tener la IP. Probemos. Ok, probemos. Pues por esto es el laboratorio y pues qué lástima ahí que no nos dio tiempo ahí de compartirlo ahí con todos, porque es una muy buena pregunta. Ok, entonces veamos cómo se llama cada quien. Ok, entonces vamos a hacer la consulta. Obviamente la consulta hacia acá ya sabemos que funciona, ¿verdad? Este ya no lo voy a probar. Voy a hacer el dig hacia acá sobre uno de los dominios de example.edu. A ver, sería entonces dig arroba 10.9.0.60 y hagamos le pregunta entonces al TLD, ok, ¿conoces a w.example.edu? Entonces ahí te está diciendo, mira, no lo conozco, pero sé quién lo conoce, que es Sé el quién name lo server. conoce. Va, ahora Exacto. pregunta por el name server. Vamos a ver, No, es el mismo, era el mismo comando. Era el mismo comando porque se lo Con estás NS. preguntando al TLD. Edu, example.edu, nada más. ns.example.edu. Ah, gracias. Ok. Va, una cosa, va, ahí está. Ujú. Pone, ¿qué está pasando ahí? Es como, mira, yo no te puedo resolver nsexample.edu porque el responsable es example.edu. Entonces, Correcto. ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Como no hay una, digamos, como no hay una referencia a la IP de los resolvers, es como una especie de referencia circular. El responsable por responder por un dominio, que Es esos este, son sus pero ¿quién neighbors, es? No lo puedo encontrar. ajá, entonces existe un concepto que se llaman los registros pegamento o los blue records, que básicamente los registrars, que sería en este caso, el servidor de TLD, se le agregan las IPs de los name servers responsables para ese dominio. Eso es con la finalidad de que no existe esa referencia circular. O sea, es decir, si ns.example.edu es el responsable de todos los dominios de example.edu. Pero entonces si voy ahí, me va a decir, mira, primero averiguate sobre example.edu. Entonces empezás en un círculo vicioso. Para romper ese círculo es que existen estas IPs adicionales sobre el punto edu y no sobre la zona que le corresponde. Entonces aquí, ¿qué IP deberías de colocar? La 59, según el archivo que vimos en el archivito de zonas de nuestro edu.example, vamos a entrar aquí, edu.example. Ingeniero, una consulta. Sí. No sé si se me viene a la mente. Por eso es que cuando uno registra un dominio con la Universidad del Valle, le manda los DNS de los proveedores de servicio de Internet, de los CSP. Sí, porque digamos, ellos tienen que guardar quiénes van a ser los name solvers porque ellos no dan servicio de resolución de nombre. Ellos son solo digamos, un registro autoritativo de mira para, qué sé yo, no sé quién preguntó, pero digamos que fue Jorge. Yo, Marvin. Marvin. Marvin.gt. Yo no te voy a resolver los dominios de GT, de Marvin.gt. Te voy a decir cuáles son los servidores. Entonces, vos registrás, por ejemplo, domaincontrol.com, que son los servidores de Godaddy.
Entonces, cuando alguien Mm. consulta por el registro, te va a decir, son domain control. Entonces vas a domain control y ahí te va a decir, sí, soy yo, y ya te resuelve los dominios que vos tenés registrados ahí. Suponiendo que, porque no creo que GoDaddy te resuelva los dominios GT, pero si lo uses con, qué sé yo, Cloudflare, que sí lo hace, eh, así funcionaría. Ok. Ingeniero. Ujú. Es decir que, o sea, yo tengo que registrar la IP del servidor que sí me va a resolver. Y aparte tengo que colocar, o sea, siempre hablando del T, ¿cómo es? TLD. TLD, Del ajá. Ajá. Siempre hablando del TLD. O sea, yo coloco un nombre de servidor, ¿verdad? Y necesito la IP del que sí va a resolver. Para que solo le diga, yo no lo conozco, él sí, y es él. Con IP. Correcto. O sea, digamos, este escenario ocurre cuando el servidor que resuelve una zona está, digamos, el nombre de ese servidor está dentro de la zona. Entonces, no solo aplica para los TLDs, aplica para todas las, digamos, todas las zonas anidadas que estén. Entonces, en este caso, como el name server que va a resolver example.edu está metido dentro de la jerarquía en su nombre ns.example.edu, necesitas ese registro pegamento para romper esa referencia circular y decir, mira, está metido dentro de esa zona, pero te voy a dar de una vez la dirección IP que corresponde a ese name server. ¿Cómo Sí, están, chicos? Yo no quisiera alargar esto mucho más. no, finalmente pues teníamos, si quieren, bueno, pues solo para finalizar ahí, tampoco es que sea aquí, pues les queríamos dar lo más posible, pero bueno, también va otro laboratorio para realizar una transferencia de zona. Pues si quieren lo pueden realizar a algún dominio que sea seguro, ¿verdad? O pudieran entrar al laboratorio, lo voy a dejar arriba, ¿cómo se llama? Unos días y pues pueden probar todo lo que quieran acá en el servidor. Al final, pues está para eso, para que sea de prueba de ustedes. Y eso es lo que teníamos preparado. Teníamos un BNC en donde íbamos a mostrar también la traza, pero bueno. Sí, creo que Ahí no estamos. va a dar tiempo. Ujú.